Imagínate que puedes ver toda tu vida a la vez. ¿Cambiarías algo? ¿Aceptarías vivir el amor de tu vida sabiendo que también va a traer el mayor dolor que jamás sentirás? Hoy hablamos de una de las mejores películas de ciencia ficción que se ha hecho. Y como toda buena obra de ciencia ficción, aunque apunta a los aliens y a las enrevesadas teorías científicas, en realidad conecta con nosotros porque está hablando de algo mucho más cercano. Habla de nosotros, de nuestras decisiones y de lo inevitable. Y la película de hoy es una obra maestra sobre cómo la llegada de la adversidad puede transformar nuestras vidas y qué debemos hacer para aceptarla. Hoy hablamos de La Llegada. Para este análisis tengo que destripar el final de la película, así que si no la viste, aunque me duela mucho perderte, vuelve aquí cuando la veas. La película abre con una secuencia demoledora. Conocemos a Luis, la vemos cuidando de su hija pequeña, los momentos buenos, los no tan buenos, el amor, la fricción, la vida, hasta que algo empieza a torcerse. Poco a poco entendemos lo que está pasando. Su hija tiene cáncer. Una madre perdiendo a su hija, uno de los sufrimientos más brutales que puede atravesar un ser humano. Y al final ocurre lo inevitable. Su hija muere. Volvemos al presente. Luis vive una vida silenciosa, casi sin eventos. Es profesora de lingüística en una universidad. Da clases, vuelve a casa y poco más. Y aquí la película ya nos está haciendo un pequeño truco. Como espectadores asumimos algo, que Luis está viviendo el duelo por su hija, que esta tragedia la ha dejado vacía. Pero volveremos a esto porque en realidad estamos cayendo en uno de los trucos de montaje más antiguos del lenguaje cinematográfico. Entonces ocurre algo, la famosa llegada. 12 naves alienígenas aparecen suspendidas sobre distintos puntos de la Tierra. Nadie entiende lo que está pasando. No hay comunicación posible. No hay intenciones claras. Silencio. Las naciones entran en pánico. Cada país intenta descifrar el misterio por su cuenta. Los intereses chocan. La cooperación se rompe. Y aquí es donde el destino de Luis cambia porque es reclutada para una misión imposible. Intentar comunicarse con ellos. Comunicarse con lo alien. Con lo radicalmente otro. Y a medida que Luis empieza a entender y descifrar su lenguaje, algo extraño ocurre. Empieza a tener visiones, flashbacks, momentos con su hija. Pero hay algo que no encaja. Los aliens no solo traen palabras nuevas, traen una nueva forma de ver el tiempo. Su lenguaje no es lineal, no tiene principio ni final, es circular. Like their ship or their bodies, their written language has no forward or backward direction. Linguists call this nonlinear orthography, which raises the question, is this how they think? Y al aprenderlo, Luis empieza a percibir su vida de la misma manera, como un todo, pasado, presente y futuro, ocurriendo a la vez. Y de pronto entendemos el giro que cambia toda la película. Esos recuerdos no eran recuerdos, eran memorias del futuro. Esta idea del lenguaje se basa en la hipótesis de Sapir-Whorf, que propone que el lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino que también moldea nuestra forma de pensar e incluso la manera en la que percibimos la realidad. I was doing some reading about this idea that if you immerse yourself into a foreign language, that you can actually rewire your brain. Yeah, the Sapir-Whorf hypothesis. It's the theory that the language you speak determines how you think and... Según esta teoría, las estructuras de un idioma influyen en la visión del mundo del que lo habla. Uno de los ejemplos que inspiró esta idea fue el estudio del lenguaje de los Hopi, una tribu indígena de Norteamérica. En su lengua, el tiempo no se expresa como una línea dividida en pasado, presente y futuro, como ocurre en muchos idiomas occidentales. En lugar de eso, el lenguaje se centra en si un hecho ocurrió o no, y quién lo realizó. Podemos decir que ellos viven en una misma línea temporal,
ya que no tienen una palabra que denote ayer, hoy o mañana. El libro en el que se basó Arrival profundiza un poco más que la película en esta construcción de la realidad a través del lenguaje, y muchos análisis filosóficos de la película se detienen en este aspecto. Pero me gustaría llevar este análisis, esta reflexión en otra dirección. Por eso el segundo visionario de Arrival es tan interesante. Cuando sabes que los recuerdos son memorias del futuro, la experiencia cambia por completo y te das cuenta de que fuimos engañados por uno de los antiguos trucos de montaje, el efecto Kuleshov. Este truco de montaje altera el significado de una imagen según las que le rodean. Por ejemplo, si ves una cara neutra seguida de un plato de comida o de un niño en un ataúd, tu cerebro proyectará hambre o tristeza, aunque la expresión sea exactamente la misma. En Arrival ocurre algo similar. Nos muestran lo que parece el pasado de Luis y asumimos que está viviendo un duelo por su hija. Pero en realidad nada de eso ha ocurrido aún. En el segundo visionado descubrimos algo muy sutil e inquietante por el que todos hemos pasado. Luis no está de duelo. Lo que pasa es que no se atreve a vivir. Su miedo a la adversidad la mantiene en su zona de confort. Vive a través de ventanas, pantallas y cristales. Pero antes de adentrarnos en cómo esta película trata el duelo y la pérdida, vamos a pararnos un momento en esta fascinante teoría del tiempo como algo no lineal, sino más bien como una dimensión, algo que la ciencia, el arte y la filosofía lleva intuyendo desde hace mucho tiempo. Detrás de ese famoso manta estoico, el obstáculo es el camino, de Marco Aurelio, una frase tan usada en el Instagram de hoy en día, se esconde una idea filosófica mucho más profunda, una visión determinista del universo. Filósofos estoicos como Epicteto, Séneca o el mismo Marco Aurelio creían que el cosmos estaba gobernado por una razón universal llamada Logos. Todo lo que ocurre forma parte de una red causal y nada sucede por accidente. Desde esa perspectiva, intentar escapar del destino sería absurdo. Por eso los estoicos no veían esto como algo trágico, sino que pensaban que la verdadera libertad consiste en alinearse con la realidad, cooperar con la realidad. De ahí surge el ideal de amor fati, del que ya hablamos en el vídeo de la marmota, amar al destino, una idea que siglos más tarde retomaría Nietzsche. El sabio estoico no desea que su vida sea diferente ni por un momento. Abraza incluso los momentos más incómodos, porque sabe que estos son los que han forjado su carácter. Hoy vivimos un pequeño revival del estoicismo en redes y sus eslóganes adornan los gyms y son los mantras de muchos gurús. Pero su disciplina emocional no puede entenderse sin su cosmología. La idea de que el universo tiene un orden racional y que nuestro destino, en cierto modo, ya está escrito. Y ahora demos un salto al siglo XX. En los años 20, el ingeniero aeronáutico J. Dunne escribió un experimento con el tiempo. Proponía algo radical para su época, que el tiempo quizás no sea una línea que fluye del pasado al futuro, sino otra dimensión del universo, similar al espacio. Dunne elaboró su teoría después de experimentar personalmente una serie de sueños proféticos que lo dejaron extrañado. Y como tenía una mente de ingeniero, no pudo parar hasta que encontró una solución y creó una nueva teoría del tiempo. Según Dunne, nuestra conciencia percibe la vida a través de una pequeña rendija que avanza inevitablemente hacia adelante. Somos como una nota que suena cuando la música es tocada, pero la partitura completa ya existe. Nuestra vida entera sería ese pentagrama, una estructura completa, pero nosotros la experimentamos como esa nota que avanza a través del tiempo. Dunne decía que había dos observadores dentro de nosotros, uno en nuestro estado normal que experimenta el tiempo lineal y otro que puede acceder a ese tiempo más amplio y se accedía a través de sueños, a través de estados alterados de conciencia o, por qué no, aprendiendo un lenguaje alien que altera tu forma de percibir la realidad. La teoría de la cuarta dimensión ha sido explorada por innumerables autores. Otros pensadores como Charles Howard Hinton, Hermann Minkowski o Ouspensky, discípulo de Georges Gurdjieff, la abordaron desde la matemática, la física o la filosofía de la conciencia, intentando imaginar cómo sería percibir la realidad más allá de nuestras tres dimensiones. Desde la cuarta dimensión, la vida entera ya existe y nosotros la recorremos como una línea. En literatura hay innumerables ejemplos. Arrival está muy cerca del universo conceptual de José Luis Borges. Aunque no es una adaptación directa, varias de sus ideas narrativas y filosóficas parecen dialogar con sus cuentos. En ciencia ficción sí que encontramos una referencia anterior muy directa, Matadero 5, en la que existen también unos aliens que son capaces de ver el tiempo en esta cuarta dimensión.
You are here, you have always been here, and you will always be here. Aquí es donde Arrival conecta con todas estas intuiciones. Cuando Luis finalmente aprende el lenguaje de los septapodos, su mente empieza a percibir el tiempo de manera similar. Ya no vive los eventos en secuencia, los percibe como una totalidad. Su hija Hannah no es un recuerdo del pasado ni una tragedia futura. Es un evento que de algún modo está ocurriendo continuamente dentro de la arquitectura completa de su vida. What's my name, Hannah? It is a palindrome. It reads the same forward and backward. Esto nos plantea una pregunta sumamente importante y es, si el futuro ya está escrito, ¿tenemos libre albedrío? La película ofrece una respuesta extraña a este dilema. Quizás la libertad no consista en cambiar el futuro, sino en participar activamente en él. No se trata de forzar la historia ni de escapar de ella, sino de cooperar con la realidad que habitamos. Y es ahí donde Louise se vuelve profundamente estoica. Despite knowing the journey and where it leads, I embrace it. And I welcome every moment of it. Por eso yo creo que las naves de Arrival y el título de la película, La Llegada, no es más que una bella metáfora sobre la auténtica llegada en la película, que es la llegada de la adversidad. La película trata sobre una de las mayores tragedias que podemos experimentar como humanos: no atrevernos a vivir por miedo a que nos hagan daño. La nave simboliza ese momento en la vida en que todo se derrumba, el instante en el que ocurre un evento que demuele tu antigua identidad y rompe con la narrativa con la que entendías quién eras. De pronto quedas expuesto al misterio de la existencia, sin mapas conocidos. Este punto de quiebre exige entender una nueva forma de navegar la experiencia humana. Es casi como aprender un lenguaje alien. No tienes las certezas de antes, te quitaron el suelo firme en el que te basabas y estás desnudo, desnuda hacia el miedo de la existencia. Cuando todo se derrumba, no es necesariamente el final de algo, sino el momento en el que la vida deja de sostener nuestras ilusiones y nos invita, a veces con brutal honestidad, a encontrarnos con lo real. Y esto al principio aparece como el auténtico terror, el miedo. Por eso se protegen, trajes espaciales, protocolos, todo tipo de precauciones, intentan crear una distancia segura frente a lo desconocido. Y en ese momento Luis cruza un umbral. Decide exponerse, abrirse, sacarse todos esos trajes, sacarse toda la protección y mirar cara a cara a ese miedo existencial. Es cuando deja de huir que algo empieza a cambiar. Piénsalo por un momento. Todo, absolutamente todo lo que amas en esta vida tiene un contrato, y ese contrato viene con una letra pequeña que dice: esto algún día se acabará. Cada relación que tenemos tiene fecha de caducidad. Esa relación a la que tanto nos aferramos, esa persona que es tan importante con nosotros, algún día se va a ir, o nosotros nos iremos y la dejaremos sola a ella. Tu juventud y tu cuerpo se irán, tu trabajo cambiará, todas las personas que conoces algún día se marcharán. Todo, absolutamente todo en esta existencia es prestadito. Por eso cuando la vida nos quita algo, cuando nos quita un ser querido, una mascota, cuando nos rompe un sueño, un trabajo, el ego entra en pánico y crea un búnker y se crea en una coraza que dice: yo no me voy a exponer a esto nunca más, no quiero volver a pasar por este dolor. Pero cuando nos cerramos al dolor y cerramos la puerta de nuestro corazón, no solo estamos dejando fuera la tristeza, también estamos dejando la alegría, la conexión y la vida misma. Ese búnker poco a poco se convierte en una tumba. Y esta es la lección maestra de Luis. Al entender el lenguaje alienígena y al ver su vida a la vez y todo lo que va a ocurrir y todo lo que está por venir, ella entiende el contrato, lee la letra pequeña, sabe que su matrimonio va a fracasar, que su marido la va a abandonar y que su hija va a morir de cáncer. Sin duda uno de los sufrimientos más grandes al que puede enfrentarse un ser humano, una madre. Pero fíjate bien lo que hace. Ella no hace un cálculo matemático diciendo: ok, tengo este dolor y este amor me compensa, ¿no? Ella comprende algo mucho más aterrador, profundo y hermoso. Y es que el amor y el dolor no son cosas diferentes. Son dos caras de la misma moneda indivisible.
No puedes llevarte solo la cara del amor y dejar fuera la cara del dolor. Por eso entiende que el duelo que va a pasar por su hija no es un precio que tenga que pagar por el amor. El duelo es ese amor vivido, solo que ahora no tiene un recipiente físico al que dirigirse. La profundidad de tu herida mañana será exactamente proporcional a la profundidad de tu amor hoy. Esto es algo difícil de digerir y en nuestra cultura creemos que podemos ser selectivos y solo abrir el corazón para las cosas bonitas. Pero las leyes del universo no funcionan así. Y si limitas tu capacidad para sentir dolor, también vas a limitar tu capacidad para sentir amor. Y esto es uno de los mensajes más bonitos que puede darnos esta película, y es que el duelo por una pérdida, en este caso es la de un ser querido, pero puede ser una pérdida de cualquier tipo, no es algo que haya que solucionar o extirpar. El duelo simplemente es una manera que el alma tiene de dar las gracias por todo ese amor vivido. Y es el eco de algo muy hermoso que ocurrió y por el que deberíamos estar agradecidos. Y esto no es masoquismo, es la forma más elevada de ejercer la soberanía humana. Es una aceptación radical, que no es resignación, sino tratar de cooperar con la realidad. Es el amor fati, el amor al destino, es decir, sí a la vida, con letras mayúsculas. Es atreverte a caminar hacia el abismo con el corazón abierto de par en par, aún sabiendo que te lo van a romper en 1000 pedazos. Porque esa herida va a ser la prueba irrefutable de que te atreviste a estar vivo. Te invito a que con cuidado repases algunas de las pérdidas y de las cosas que la vida te ha arrebatado. Puestos de trabajo, relaciones, sueños, lugares. Y que sientas cómo se siente tu corazón con estas pérdidas. ¿Estás cerrado? ¿Te lo dejaron cerrado? ¿Tienes miedo a que te vuelvan a hacer este daño? Y si es así, pues te invito a que poco a poco vayas explorando cómo abrir ese corazón, sin miedo, como hace el protagonista de esta película. Y si estás pasando por un duelo y crees que necesitas ayuda, estoy ofreciendo acompañamiento. He sido formado por la Escuela Transpersonal de Española en estos temas y lo que ofrezco es un espacio seguro para poder darle espacio a todas estas emociones que ocurren en estos procesos de transformación. Porque cuando la llegada de la adversidad llega a nuestras vidas, podemos hacer dos cosas: o dormirnos y evadirnos, o utilizar estos momentos para despertar. Y muchas veces tener a alguien que te dé la presencia y te haga de testigo en tu proceso ayuda mucho. Así que mira el link de abajo, estaría encantado de trabajar contigo. Y si este vídeo te ha removido algo o tienes alguna reflexión, me encantaría leerte en los comentarios. De hecho, es mi parte favorita del trabajo. Seguir la conversación y ver lo que cada uno aporta desde su experiencia, utilizando estas películas que son casi como nuestras mitologías modernas y que cuando nos paramos a ver lo que nos dicen al final nos enseñan tanto sobre cómo ser humanos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todas y a todas por vuestra atención y seguimos la conversación debajo. Dissolution.